En estas consideraciones de Eco aflora algo que la hermenéutica contemporánea ha trabajado con lujo de detalles. En concreto, ¿qué es lo que el nombre de la rosa está proponiendo hermenéuticamente hablando? El sentido de un texto supera a su autor no ocasionalmente, sino siempre. En realidad, quien le da vida al texto es el lector. El texto crece con sus lectores, hemos dicho. Entonces, el sentido de un texto supera a su autor, no ocasionalmente, sino siempre. Por eso, como diría Eco, todo texto es una obra abierta y no una obra cerrada. Jorge de Burgos cierra el sentido de los textos. Baskerville abre el sentido de los textos y supera como lector al autor como punto de referencia del texto. Por otra parte, el significado de la distancia en el tiempo, la comprensión ulterior del texto enriquece el texto. Entonces, hay que hacer una historia de la interpretación del texto. Hay que hacer una historia del texto leído e interpretado. Obviamente, en medio de la finitud humana, conocer esas distintas interpretaciones hace que hoy, cualitativamente hablando, intensamente hablando, el texto sea más rico que el texto mismo por las interpretaciones que ha recibido. En ese contexto, hoy sabemos más de la Edad Media que los medievales, por las interpretaciones que ha suscitado los textos medievales. Entonces, la distancia histórica, lejos de ser un obstáculo epistemológico para la interpretación, la facilita por esa semejanza en la diferencia entre el autor y el lector. Comprender mejor no es entrar en la intención del autor. Comprender mejor es buscar en la apertura del texto hecha por el lector las posibilidades que el texto ofrece para efectos de la risa. Entonces, leer es reír con el texto. Leer es gozar con el texto. Leer es un acto fruitivo, como diría Agustín, un acto de fruición, de gozo. Leer no es un acto útil en el sentido de usar el texto con miras a, sino gozar el texto en mor del texto mismo. Gozar el texto porque el texto nos hace con la fruición gozosa místicamente lectores del texto. El texto es un ejercicio de la risa místicamente hablando porque posibilita ascensos distintos desde el texto mismo. El lector se convierte en un místico que desde la risa abre el texto a diversas posibilidades. Y esas diversas posibilidades son las que el lector de alguna manera hace posibles. En ese sentido, Eco, lector de Paul Ricoeur, puede perfectamente decir que hay que explicar el texto para comprenderlo mejor. Explicar el texto para comprenderlo mejor no es de ninguna manera buscar una única alternativa al texto, sino múltiples alternativas que por el conjunto de esas múltiples alternativas enriquece el texto. La distancia en el tiempo, entonces, no es lo que tiene que ser superado. Bienvenida a la distancia en el tiempo. Hay que desplazarnos
en el tiempo. Y como decía John Mauricio, si bien el pasado es inexplicable, el presente es inexplicable, sin el pasado es irreductible al pasado, pero en el pasado se revelan los efectos que como causa ese pasado revela. En este contexto, si aplicamos lo anterior a la literatura, a la historia, a las distintas producciones culturales, surge una tarea formidablemente retadora. Leer es hacer hablar al texto. Leer es no dialogar con el autor, sino dialogar con el texto en su textualidad. Leer no es descubrir la intención del autor. Leer es descubrir la textualidad textual del texto en sus posibilidades múltiples de textualidad. Si leer es abrir el texto en su textualidad, entonces hay que renunciar a la causalidad analítico-causal de los enunciados, y las interpretaciones tienen sentido si son empíricamente verificadas y matemáticamente construidas. No, como dice Wittgenstein, y en eso está de acuerdo Eco en El nombre de la rosa, cuando les dije que citaba a Wittgenstein: una vez tirada la escalera, una vez empleada la escalera hay que tirarla. Eso es lo que hace el lector. Interpreta de una manera hoy y mañana de otra manera, y eso enriquece el texto, eso no empobrece el texto. Entonces todo es relativo, sí, todo es relativo sanamente hablando. Todo es subjetivo sanamente hablando. ¿Qué quiero decir por sanamente hablando? Hay que respetar la textualidad del texto, pero no al autor del texto. Yo puedo perfectamente, y es lo que Humberto Eco propone en Apostillas al nombre de la rosa, en el primer capítulo de Apostillas al nombre de la rosa, dice así Eco: el autor debería morirse después de haber escrito su obra para allanarle el camino al texto. El autor debería morirse, obviamente no fácticamente, sino simbólicamente, después de haber escrito su obra, para allanarle el camino al texto. Como les he dicho, el texto crece con sus lectores. Eso es lo que Burgos no permite. Burgos no permite que el lector haga crecer el texto, sino que el texto tenga una sola y única alternativa de lectura. Cierra el texto, no abre el texto. Baskerville abre el texto desde la risa. Asesina simbólicamente al autor para posibilitar una estética de la recepción que no de la producción del texto, y en esa estética de la recepción habla el lector. El lector es la vida del texto, como es la vida de la cultura. Desde esta perspectiva, interpretar no es una función repetitiva del texto, es crear, fabricar, producir poéticamente alternativas de lectura. Y finalmente, desde la hermenéutica, el texto es exégesis y eisegesis. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto es exégesis y eisegesis. Exégesis quiere decir que hay que interpretar el texto.
pero hay que interpretar el texto dejando hablar al lector. Y eisegesis, ¿qué quiere decir? Que la palabra del lector, al darle vida al texto, recrea el texto. Y al recrear el texto, la palabra del lector es quizás tan importante o más importante que la palabra del autor. En este contexto, empleando las categorías de Gadamer, de Umberto Eco en El nombre de la rosa, hace subtilitas intelligendi, una sutileza de comprender el texto, subtilitas explicandi, una sutileza de explicar el texto, pero hace una subtilitas applicandi, y ese texto que estoy leyendo del siglo XIV, ¿qué significa hoy para mí como lector en el siglo XXI? Y entonces ese significado que el lector proyecta hoy en el aquí y ahora de su circunstancia histórica hace que el texto sea exegéticamente eisegético. Exegéticamente eisegético vuelve a poner el lector como punto de referencia de la significación del texto. Por eso el texto es polisemántico, por eso el texto es abierto. Guillermo de Baskerville, nunca cerrado y monosemántico. El texto no es propiedad privada del autor. Una vez escrito, es propiedad universal de lo humano. Séneca ya lo sabía. ¿Cuál es la función del intelectual? Escribir para el futuro. ¿Cuál es la dimensión del intelectual? Escribir para el futuro, de modo que ese futuro revelado en un hecho pasado tenga pleno sentido para construir posibilidades humanas culturalmente hablando. Y por eso, hermenéuticamente hablando, El nombre de la rosa y todo texto es un laberinto, y un laberinto que no es ariano, es decir, laberinto griego, un laberinto que no es barroco, sino un laberinto que es rizomático. El texto hay que estructurarlo porque no está estructurado. El texto es estructurable, no estructurado. Y lo estructurable del texto lo hace el lector. El lector entonces pasa desde la risa a transgredir los sentidos monosémicos del texto, que es lo que hace Burgos. Burgos no permite que el texto se abra. Burgos no permite que uno se ría del texto, que uno proponga interpretaciones diversas del texto. Por lo tanto, ningún texto está definitivamente escrito, ningún texto está definitivamente leído y ningún texto está definitivamente interpretado. Es una obra abierta, para citar otra obra de Umberto Eco, y como obra abierta, bienvenida a la risa del lector. La risa del lector, al hacer hablar el texto y al hacer crecer el texto, hace que el texto se mantenga vivo como punto de referencia de la riqueza del texto. Ahora bien, esto hace que El nombre de la rosa siga recibiendo y seguirá recibiendo múltiples interpretaciones, pero eso, lejos de empobrecer el texto, lo enriquece. El texto no se empobrece, sino que se enriquece con las múltiples interpretaciones tipo Baskerville. El texto se empobrece cuando no recibe sino una única interpretación tipo Burgos. Cuando la cultura se interpreta de una sola manera, se cierran las posibilidades de lo humano. Cuando la cultura ofrece múltiples posibilidades de acercamiento, se enriquece tipo Baskerville. Es lo que ha hecho Umberto Eco en Obra abierta y Lector in Fábula, en donde él ya había caracterizado todo esto que les he dicho antes de escribir El nombre de la rosa. La semiosis no tiene límites.
Y al no tener límites, la producción de sentido es, paradójicamente, hacer del lector el deus ex machina del texto. El lector como deus ex machina del texto es, en realidad, el protagonista de la novela o del texto. Y al ser protagonista de la novela y el texto como obra abierta, permite y seguirá permitiendo múltiples lecturas, siempre nuevas y diversificadas. El título mismo así lo revela. El nombre de la rosa puede significar muchas cosas. Te doy una rosa. ¿Qué rosa eres? ¡Qué linda rosa! Tú, rosa de mis amores, rosa cruces, rosa del rosal, pero también está rosa prístina y nómine, está la rosa originaria en el nombre. Citemos a Eco. La idea del nombre de la rosa se me ocurrió casi por casualidad y me gustó porque la rosa es una figura simbólica tan densa que por tener tantos significados ya casi los ha perdido todos. Rosa mística, y como rosa ha vivido lo que viven las rosas, la guerra de las dos rosas. Una rosa es una rosa, los rosacruces. Gracias por las espléndidas rosas, rosa fresca, toda fragancia. Aquel lector quedaba con razón desorientado, no podía escoger tal o cual interpretación, y aunque hubiese captado las posibles lecturas nominalistas del verso final, solo sería a último momento, después de haber escogido, vaya a saber qué otras posibilidades, y por eso el título debe confundir las ideas y no reglamentarlas. Entonces hasta el título debe ser interpretado. El título no debe reglamentar la interpretación, sino abrir la interpretación. En esto o somos Burgos o somos Baskerville en todo sentido, incluso como profesores. O como profesores abrimos las posibilidades del texto o cerramos las posibilidades del texto. Y en ese sentido, abrimos la creatividad o cerramos la creatividad. Abrimos poéticamente la lectura o cerramos poéticamente la lectura. Y toca hacer la elección, o ser Baskerville o ser Burgos. Cuando uno plantea que los únicos enunciados con sentido son los empíricamente verificados y matemáticamente construidos, esa es una posibilidad hermenéutica, pero no la única posibilidad hermenéutica. Y es lo que nos enseña Baskerville. Una vez usada la escalera hay que tirarla. O sea, una vez he descubierto una cosa, puedo descubrir otras más, y eso es tarea del lector. Con ello, Eco hace, dijéramos, recurrencia al simbolismo medieval de los 4 sentidos de la escritura. Ya los medievales hablaban de 4 sentidos de la escritura: el sentido literal histórico, el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo puede ser interpretado históricamente como un hecho que se dio, puede ser interpretado alegóricamente como un paso de la esclavitud a la liberación, puede ser interpretado moralmente como un paso del pecado a la gracia, o puede ser interpretado anagógicamente como una peregrinación hacia la Jerusalén celestial. En este contexto, como diría en el nombre de la rosa Umberto Eco, litera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quod tendas anagogia. La letra enseña lo histórico, la alegoría las creencias, lo moral lo que debes hacer,
la anagogía a lo que debes tender. Todo texto así es un océano, todo texto así es un misterio, todo texto es así un laberinto. Pues bien, con estas reflexiones, el nombre de la rosa es una máquina de producción de sentido hasta el infinito. No se agota. Todo texto es una máquina, es una chispa de producción de sentido hasta el infinito. Es un laberinto, como hemos dicho a través de la conferencia. Y eso está en el desarrollo de la obra. 7 días, 7 muertos, 7 trompetas, 7 pecados capitales, 7 asesinatos siguiendo el texto del Apocalipsis. El sentido entonces literal del texto de Humberto Eco enseña los hechos. El sentido alegórico toca al lector hacerlo. El sentido moral toca al lector descubrirlo y el sentido anagógico toca al lector descubrirlo. Ya para ir terminando, es interesante unas 2 últimas observaciones. Es cierto que el medieval trabaja con un horizonte, el ente creado, eso es cierto. Y en el nombre de la rosa aparece claro ese horizonte. Pero ese horizonte con que trabaja el medieval hay que recrearlo, hay que transgredirlo, hay que volcarlo, hay que ponerlo patas al revés. Y esa es la tarea del lector. Hay que ir más allá del ente creado. ¿Y cómo se va más allá del ente creado? Gracias al lector y su hermenéutica. Alain de Lille, un autor medieval, dice: cada criatura del mundo es para nosotros escritura, pintura y espejo. Cada criatura del mundo es para nosotros escritura, pintura y espejo, que debe ser descifrado. Entonces Eco repite como Heráclito en el fragmento 93, el Señor cuyo oráculo está en Delfos no demuestra ni oculta, simplemente sugiere, da signos, da indicaciones. El texto no puede ser demostrado en el sentido de una única interpretación. El texto tampoco oculta, puesto que dice, pero dice cómo, sugiriendo, dando signos que toca al lector descifrar. Por eso la novela es detectivesca. Uno queda enredado en la novela porque como lector trata de buscar al asesino de la abadía a través de signos que dan que pensar, como dice Paul Ricoeur. Todo texto es una simbólica que da que pensar. Y esa simbólica que da que pensar toca descifrarla al lector. En ese sentido, no me canso de repetir que el nombre de la rosa como risa transgrede la seriedad de la unilateralidad semántica del texto. Pues bien, segunda observación, históricamente hablando, en el texto hay personajes ficticios que pueden recrearse históricamente. Guillermo de Baskerville es Ocan y Marsilio de Padua. Jorge de Burgos es Bernardo de Claraval. Y uno puede perfectamente rastrear las ideas nominalistas y las ideas políticas de Baskerville a través de la lectura de autores históricos como Ocan y Marsilio de Padua en su Defensor Pacis. O uno puede rastrear en Jorge de Burgos la lectura de Bernardo de Claraval contra la apertura de Abelardo
en el siglo XII. Entonces, de este modo, para Burgos la semiosis es limitada, para Baskerville la semiosis es ilimitada, y al ser ilimitada, necesariamente la historia del texto nunca termina. Y al nunca terminar, no debemos de ninguna manera cerrar el texto, sino abrirlo. Concluyo con una expresión de Umberto Eco fundamental. Dice así, y es una frase que él acostumbra citar mucho de San Agustín: busquemos como buscan los que aún han de encontrar, y encontremos como encuentran los que aún han de buscar. Este texto del De Civitate Dei y del De Trinitate es fundamental. Busquemos como buscan los que aún han de encontrar, y encontremos como encuentran los que aún han de buscar. La tarea hermenéutica desde la risa es, como he dicho, infinita. Y como infinita, entonces no cabe cerrar el texto, sino abrirlo, transgrediendo el texto desde la risa. Muchas gracias. Agradecerle entonces la presencia con nosotros hoy al doctor Gonzalo Soto Posada. No sé si haya alguna pregunta, interpelación. Mientras levantan ustedes la mano, yo levanto la mía y le hago una pregunta al profesor Gonzalo Soto. Profesor Gonzalo Soto, ¿qué considera usted que se debe el hecho de que en la academia hoy en día, en la universidad hoy en día, haya cada vez tanta gravedad, tanta solemnidad, cuando, por ejemplo, digamos, la academia que hace ciencia, que genera ciencia, que difunde la ciencia, se erigió en el Renacimiento contra la pesadez y la gravedad de lo docto, de lo canónico, de lo religioso, y lo que encuentro yo como una especie de contradicción histórica es que finalmente la ciencia y quienes hacen ciencia, repito, la generan, la transforman o la difunden, posan cada vez más como de clérigos, de sacerdotes. En estos días un decano nuestro en la Universidad CES decía que el CES es una universidad enferma, y yo le entiendo por enferma literalmente, y también como ese exceso de solemnidad y de gravedad que nos caracteriza a quienes ejercemos la profesión docente o la profesión de investigador. Entonces, para resumir, doctor Posada, ¿a qué le atribuye usted que hoy en día el científico, el que posa o pasa de científico, y el profesor que difunde las teorías científicas, posa y hace de clérigo, cuando justamente, digamos, la ciencia se erigió un poco como la respuesta o otro camino contra la religión? Ya. Gracias por la pregunta. La Universitas ya no es la Universitas Magistrorum et Scholarium, ya no es el gremio de estudiantes y profesores, es el gremio de los profesores como yo, Platón, tengo majestuosa, solo tiene un sentido y una dirección, hay que buscarle una misión y una visión, hay que cuantificarla y hay que acreditarla. Eso es Burgos. Eso es Burgos. Baskerville diría, acreditémonos, de acuerdo, es una posibilidad, pero hay otras posibilidades de abrir la universidad a otras
alternativas vivenciales en donde la risa, transgrediendo la seriedad, sin crear paradigmas, vuelvo y repito, la risa no crea paradigmas, crea alternativas que hagan de la universidad una morada para efectos de la risa. Hay que recuperar el sentido de la universitas, comunidad en la diversidad. Hay que recuperar el sentido de la universidad como risa, tipo Goliardo. Los goliardos eran parte de la universidad medieval y los goliardos como estudiantes vagabundos, parte de la universidad medieval, cantaban lo otro de los maestros. Y recuerden ese verso goliardo tan bello: gaudeamus igitur juvenes dum sumus, poiucundam juventutem pos molestan senectutem nos habebitumus. Alegrémonos mientras somos jóvenes. Pasará la espléndida juventud, llegará la torpe vejez y nos volveremos polvo. Polvo pues en el buen sentido de la palabra. Eso debe ser la universidad, un gozo, una fruición. La universidad es muy conjugadora del verbo uti, como diría San Agustín, usar de las cosas en función de otra cosa, no gozar de las cosas en función de la cosa misma. Michel Onfray lo ha revelado muy bien cuando ha creado una universidad por fuera del modelo universitario al cual ustedes y yo estamos acostumbrados, porque obviamente el modelo universitario lo rige el poder y no el saber. Entonces, cuando el poder, es decir, cuando los burgos dirigen el saber y no el poder, necesariamente la universidad se cierra y deja de ser ese espacio alegre para la fruición y se convierte en ese espacio tenebroso en donde de alguna manera la polisemia de los textos se convierte en una cerradura de los textos donde, por ejemplo, el test se vuelve punto de referencia para hacer exámenes o un único sentido tiene la posibilidad de ser calificado. Eso obviamente yo creo que no sea utópico, crear universidades que rían, crear universidades que transgredan, crear universidades que permitan la creatividad, crear universidades que permitan la apertura de los textos, crear universidades que trabajen con los enunciados analítico-causales, pero también con otros enunciados, es la verdadera universitas magistrorum et alumnorum. A nosotros se nos ha olvidado la quaestio medievalis, que era uno de los elementos constitutivos de la universidad medieval. Solo hacemos lección. Yo, Platón, tengo la verdad, pero ya no hacemos cuestión ni cuestionamientos, ni interrogaciones, ni disputas, porque eso transgrede. Y al transgredir, obviamente el poder interviene y como Jorge de Burgos saca o asesina al que transgrede del recinto universitario. Una universidad que no transgreda, y transgreda no es violencia. Burgos es terriblemente violento. Baskerville es fascinantemente no violento, pero alterna alternativas para efectos de ser universitario. Y ese crear alternativas para efectos de ser universitario es tarea de cada uno de nosotros, creo yo, y en ese sentido, una universidad que no ría muere.
una universidad que no ría, que no transgreda, que no discuta, que no cree alternativas y polémicas desde la contrariedad como polémica para efectos de la unidad de contrarios, deja de ser universidad y se vuelve la abadía de Burgos, tétrica, nauseabunda y puerca. Entonces estoy de acuerdo con su pregunta. La diversidad enriquece, no empobrece, y la universidad desde la risa es transgresora no paradigmáticamente, sino alternativamente. Abre el texto y no lo cierra. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Doctor Soto, en su ensayo, con su artículo, mejor el nombre de la gloria del mundo medieval, dice lo siguiente, en canal, un pedacito de parte, dice, en el segundo punto, la pobreza como lugar teológico y político. En el día quinto se produce una fraterna discusión sobre la pobreza de Jesús. Por cierto, no es nada fraterna, en ella intervienen franciscanos y llegados pontificios. Ustedes son radicalmente opuestas. Los franciscanos hablan a través de Bernardino Macasar, abanderado de los Monticelli, y había establecido el capítulo general de los frailes franciscanos. Bueno, y bajo la dirección de Vicente Cesena, la pobreza como ideal evangélico, una iglesia pobre no dueña. Dejo allí, simplemente es para decirlo en términos también de ahorita se la pregunta personal en términos de esa fuerza también medieval que era la universidad, en este caso la fuerza también de la universidad, pero también esa fuerza que tenemos actualmente de iglesia. Bueno, se ha perdido también, pero que todavía sigue siendo fuerza. ¿Qué opinión tendría o qué eco tendría este propósito de histórico con lo que la iglesia está viviendo en este momento con el Papa Francisco? Ya. Bueno, definitivamente quien ríe es cínico. Y en ese sentido es perruno. Quizás un modo de enfrentar la cultura desde la risa hayan sido los cínicos, como movimiento histórico. Defecaban públicamente, orinaban públicamente, hacían el amor públicamente, dormían en los templos, andaban de bastón para indicar que somos peregrinos, usaban un morral poco inflado, sino con lo necesario para vivir. Entonces, en ese sentido, una iglesia que no ría y una iglesia que no sea cínica cierra posibilidades. Como una universidad que no sea cínica cierra posibilidades. Entonces yo creo que frente a las actuaciones del Papa Francisco, yo creo que el Papa Francisco, en términos históricos, es un Papa cínico. Y como cínico, obviamente, ha abierto posibilidades y no cerrado, y al abrir posibilidades, creo que ha vuelto a una expresión fundamental, el poder del amor y no el amor del poder. En esa expresión, el poder del amor y no el amor del poder, es donde el Papa Francisco se revela como cínico y revela el poder contestatario del Evangelio. Poder contestatario del Evangelio que no es otro que sean felices amando. El poder del amor y no el amor del poder es una actitud cínica y en ese sentido de la risa. Para terminar, tenemos dos últimas intervenciones. Acá la del profesor Luis Felipe Cano y luego la del profesor Francisco Chorro. Buenas tardes, profesor
polisemias, como usted lo señalaba, para que puedan transgredir los profesores. Uno de nuestros colegas en el Departamento de Humanidades que dicta griego, el profesor Andrés Rodríguez Cumplido, señala de manera clara: un estudiante a cualquier otro profesor le cita a algún filósofo o le cita algo en griego y lo desbarata. Entonces, me parece que la mayoría, ojalá todo el equipo docente debe ser reflexionar alrededor de este asunto para, ¿por qué no?, a lo William de Baskerville, desde la risa, transgredir y abrir posibilidades. También lo señalaba Gastón Bachelard en Poética de Definición. En ese momento, cuando estoy frente a un cuadro o una obra de teatro o un libro, eso produce, ¿sí?, la insolación que me permite crear, y ahí el autor es rebasado, ¿sí? Lo ve también uno con el procurador y, por decir algo, un columnista como Samper, o lo ve uno como el procurador y también Garzón, ¿sí?, es asesinado vilmente porque transgrede el poder de la risa, y a eso se le tiene miedo. Qué bueno que se dejara de tener miedo y hablar posibilidades, porque sé que desde las humanidades lo estamos haciendo bien. Mande nuestro profesor de antropología, que es una risa en su clase, que los estudiantes se ríen, es lo que hay que reivindicar. Muchas gracias. Miremos si es posible juntar para el doctor Soto con la pregunta del doctor Ochoa del comentario. Gracias, doctor Soto. Yo quiero sacarlo del sitio donde está hecho su disertación sobre los contrarios, lo reservado, lo policémico y lo mesiánico, y quisiera que de pronto nos ampliara un poquitico el tema de Umberto Eco como el difusor, o uno de los grandes difusores del tema de lo medieval en la época actual, bien sea a través del libro o del impulso que también le dio en el gran público la película. Sí, se lo van a ver, la cosa fue a través de la película, no tanto del libro, pero quisiera que de pronto nos ampliara un poquito eso. Umberto Eco como el difusor de lo medieval en el momento actual. Bueno, yo estoy perfectamente de acuerdo con la intervención del profesor Felipe de las humanidades como risa, de las humanidades como posibilidad de transgredir sin crear paradigmas. Eso es lo rico de la risa, sino aperturas, posibilidades. Y en ese sentido, yo creo que siempre ha sido el sentido de las humanidades la comedia. Las humanidades deben ser cómicas y no trágicas. Y como comedia deben transgredir, y en ese sentido estoy completamente de acuerdo. Ahora, Umberto Eco, como conocedor del medioevo, tiene textos fundamentales. Su tesis de grado fue sobre la estética en Santo Tomás de Aquino, primera gran obra de Eco. La historia de la belleza y la historia de la fealdad recorren el medioevo desde sus textos mismos y desde sus pinturas, esculturas y arquitecturas para efectos de recrear el mundo medieval desde lo feo y desde lo bello. En un texto compartido a varias voces, escribe: la nueva Edad Media ha comenzado ya, y al lado del nombre de la rosa tiene Baudolino, que se ubica en el siglo XII y es como la Vía Láctea de Umberto Eco de Buñuel. Es una historia de las herejías hasta el siglo XII, narradas a través de países ficticios como lo del Preste Juan. Entonces, Eco ha sido un conocedor del mundo medieval y obviamente ha divulgado el mundo medieval tanto a través de artículos y tesis de grado como a través de novelas como El nombre de la rosa, Baudolino.
Y en la Nueva Edad Media, Eco hace una lectura posmoderna del medioevo. Y al hacer una lectura posmoderna del medioevo, me parece a mí que en la Nueva Edad Media Eco rompe con el paradigma ilustrado de interpretar el medioevo. Recuerden que el paradigma ilustrado nos ha hecho ver el medioevo como una época oscura, tétrica, nauseabunda, esterquilinium, fétida, excrementa, escualo, heces, peos, mierda, etcétera, etcétera. En la Nueva Edad Media, Eco precisamente derrumba ese paradigma ilustrado y plantea una Edad Media no ilustrada. Eso quiere decir de múltiples lecturas y abierta a múltiples sentidos hermenéuticos. Entonces la riqueza medieval de Umberto Eco radica en que la Edad Media se convierte en un laberinto, y al convertirse en un laberinto tumba la interpretación ilustrada del medioevo, que el medioevo ilustrado es Jorge de Burgos aplicado al medioevo. El medioevo de Eco es laberínticamente hermenéutico, y por lo tanto no hay hilo de Ariadna para internarnos en el medioevo. Cito el nombre de la rosa. Y con eso no sé si respondo su pregunta. También la historia formaba parte de mi mundo. Por eso leí y releí tantas crónicas medievales, y al leerlas me di cuenta de que la novela debía contener elementos que al comienzo ni siquiera había rozado con la imaginación, como las luchas en torno a la pobreza o los procesos inquisitoriales contra los fraticelli. Por ejemplo, porque en mi libro aparecen los fraticelli del siglo XII. Si debía escribir una novela, una historia medieval, hubiese tenido que situarla en el siglo XIII o en el siglo XII, que conocía mejor que el XIV, pero necesitaba un detective, a ser posible inglés, dotado de un gran sentido de la observación y una sensibilidad especial para la interpretación de los indicios, simbólica, cualidades que solo se encontraban dentro del ámbito franciscano y con posterioridad a Roger Bacon. Por eso, ¿por qué todo sucede a finales de noviembre de 1327? Porque en diciembre Miguel de Cesena se encuentra en Aviñón, ha sido citado por el Papa Juan XXII como los movimientos de Micheli dependen del mundo real, que por ventura en este tipo de novelas viene a coincidir con el mundo posible de la narración. Entonces, ese ver en el medioevo un laberinto, ese ver en el medioevo un laberinto tipo rizomático, me parece a mí fundamental en la obra difusora del medioevo de Umberto Eco. El medioevo es una historia abierta que no puede ni debe recibir una única interpretación, sino múltiples interpretaciones, dentro de las cuales se enriquece la lectura misma del medioevo. Nuevamente agradecer con nosotros este día de hoy la presencia del doctor Gonzalo Soto Posada, y por supuesto la de ustedes que tan gentilmente han aceptado la invitación que hizo la maestría en bioética y el semillero de investigaciones DICES de la Facultad de Medicina y la Facultad de Humanidades y Artes.
Un buen almuerzo, buenas tardes, doctor. Muchas gracias.